A mí me dijo un amigo, que por cierto no era una persona muy metida en el mundo de las letras, me dijo que había estado leyendo una novela mía, que a mí tampoco me gusta demasiado, pero que a él parece que le había gustado mucho, Fragmentos de Interior, y que la iba leyendo en el metro y que se pasó de estación. Y le dije, mira, si resucitas Jean-Paul Sartre ahora mismo y me hace una crítica estructuralista de la novela, no me gusta más que eso que me has dicho. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy festejamos por todo lo alto a una de las escritoras más leídas y relevantes de la literatura española del siglo XX, de esas de pasarse la parada del metro cuando la vas leyendo. Celebramos a Carmen Martín Gaite, que cumpliría 100 años en este 2025. Escritora de la intimidad, la soledad, la identidad y el deseo. Abrió camino a las mujeres de la posguerra en la búsqueda de la libertad. Descubrió lo grandioso en lo pequeño de esas vidas femeninas que parece que no tienen peripecia, pero contienen un mundo propio. Y dio voz a nuestra abuela y madre, a nuestras amigas de toda la vida, en novelas aplaudidas por la crítica y abrazadas por el público. Entre visillos, Caperucita en Manhattan, Nubosidad variable, Lo raro es vivir, El cuarto de atrás. Escribiendo en el cuarto de atrás y mirando la realidad a través del visillo, la chica rara de la literatura española reivindicó, como Virginia Woolf, el lugar de la escritora en la literatura. Y se ganó el suyo propio, Premio Nacional de Literatura por 2 veces, Premio Nadal y primera mujer en ganar el Príncipe de Asturias. Por una obra en la que hubo sitio también para la poesía, el teatro, el relato, el ensayo y hasta la escritura más vivencial a lo Annie Ernaux. Con ella celebramos a esa generación de los 50, la de los Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, Juan Benet o Luis Martín Santos, con quienes cultivó una amistad. Y también la de otro grande, Rafael Sánchez Ferlosio, con quien tuvo una compleja relación sentimental e intelectual. Y 2 hijos muertos prematuramente, uno a los 7 meses, la otra a los 29 años, víctima del VIH. La vida le golpeó y quizá por eso su obra fue una oda constante a la fantasía y a la imaginación como vehículos para vivir. Y para comunicarse con los que se han ido. Como ella misma escribió, mientras dure la vida, sigamos con el cuento. Y de repente empecé a soltar cuerda a la cometa de la fantasía. ¿Quién me impide viajar, soñar, salir en busca de aventuras, ir tejiendo la noche con mis pasos, surcarla, poseerla? De la posibilidad de poner proa a cualquier rumbo no me separan los barrotes. Y me acordé de la canción de Moustaki que tanto me consolaba canturrear en la cárcel. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. ¡Chao! Todo posible, nada prohibido. Soñar como Moustaki, una vida sin rutinas ni proyectos. Ver visiones como Don Quijote. Abiertas ante mí, la ciudad y la noche. Tal vez me espera alguien, y si no, las aventuras se sueñan. Carmen Martín Gaite, la reina de las nieves. La certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Hoy hablamos de una escritora que, como cantaba Moustaki, soñó muchas vidas. Hablamos de esas 100 vidas y 100 años de Carmiña, como la llamaban los amigos. Pide la palabra Carmen Martín Gaite. Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Coronel Aureliano Buendía, y que tenía necesidad de ir. Mi madre me lo dijo. Tomo. Y lomo. Silvia Nanclares, Silvia Arenas de Tejada. Silvia Nanclares está rapeando. Con tomo y lomo. Con la base rítmica de su sintonía.
Señoras de Tombo y Lomo, bienvenidas, ¿cómo estáis? Pues fabulosas, ¿no nos ves? Sí, eso es evidente, efectivamente, salta a la vista. Extasiadas, posternadas ante este icono, porque es que Martín Gaite es mucha Martín Gaite. Sí. De hecho, ha venido para celebrarlo con vosotras un maravilloso público que acaba de entrar en el estudio, al que pido por favor un aplauso. Bueno, sí señora, Pues nos traéis un gran programa. Qué bien ¿no? que hayáis venido, porque os traemos un programa donde recorremos la vida y obra de la autora. Las adaptaciones que se han hecho de sus obras para celebrar este centenario. Y también invitamos a voces contemporáneas herederas de Carmen Martín Gaite. En fin, todo un festín por los 100 años de una de las escritoras más fundamentales del siglo XX. Y a quien tenemos que dar las gracias por habernos enseñado tanto. Esta fidelidad a una vocación, aunque ya sé que el término vocación está hoy en día muy desprestigiado, es el mayor privilegio que conservo con tantos como me ha arrebatado la vida. La fe en la palabra y en el pensamiento. Quien tiene fe en la palabra y es apasionado de ella, se puede dar perfectamente cuenta de que no va a volver jamás a lo que es caos, a lo que es confusión. Escuchamos parte del discurso que dio Martín Gaite al recoger el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988. Y precisamente para conocer su relación con las palabras y con el caos, queríamos hablar con Raúl Cremades, profesor del área de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Málaga y autor de Carmiña encuadernada, una rigurosa biografía sobre la autora publicada con la editorial Verbum. Hemos dado antes unas pinceladas biográficas, pero queríamos hablar contigo de la infancia de Carmen en Salamanca. ¿Cómo fue y cómo era su padre, que no era partidario de la educación religiosa o de lo que él llamaba la enseñanza de invernadero? Fue una infancia, ella recuerda, por un lado, muy feliz y además muy literaria, muy llena de libros, de juegos, de representaciones que hacían entre las niñas y a ella le gustaba siempre interpretar. De ahí surgió esa primera idea que ella tenía de ser actriz, ¿no? Que luego al final no se plasmó. Y efectivamente, prácticamente los padres las educaron a las dos hermanas en casa, excepto cuando ya llegó el momento de ir al instituto, que decidieron que fuera un instituto público y no un colegio religioso, ¿no? Que eran en esa época los que estaban más en boga, ¿no? Pero era una familia benestante, o que tenían una situación social y económica muy buena, y aún así sus padres no eran personas distantes, no eran personas altivas, no las educaron en esa diferencia de clases, ¿no? Luego ella durante muchos años siempre ha dicho que a pesar de todo, pues ella era una chica bien de provincias, ¿no? Siempre cuando ya después fue a Madrid, ¿no? Pero con una mentalidad muy abierta, ¿no? Su padre tenía una gran biblioteca, su madre también era una persona muy abierta, luego estaban los veranos que se pasaban en Galicia, en San Lorenzo del Piñor, de un ambiente totalmente diferente, un ambiente rural, también de muchos juegos, muy divertido, muy en contacto con la naturaleza, en contraste con ese ambiente de la ciudad de Salamanca, del centro, ellos vivían encima de la notaría de su padre, prácticamente la experiencia de lo que era el negocio, de las personas que iban, pues la compartían, ¿no? En cierta medida, ¿no? Raúl, ella se autodenominaba a sí misma de jovencita una chica rara. ¿Por qué? Era una chica diferente, rara, la llamaban también el cabo de gastadores porque cuando iban de paseo en la Plaza Mayor de Salamanca, pues a ella le gustaba no es ir solo con las chicas, también con los chicos, y a veces se ponía de espaldas, digamos, andaba hacia atrás para darle la cara al grupo con el que estaba hablando, entonces parecía que estaba como dirigiendo a unos soldados, ¿no? Y por eso tenía ese sobrenombre. Y sí, una chica rara porque tenía gustos diferentes, le gustaba salirse de lo común, de lo habitual, le gustaba probar cosas diferentes, distintas, y a veces notaba que no encajaba mucho. Se le quedaba un poco pequeña la sociedad de la época, ¿no? Los Martín Gaite, socialistas, se convirtieron en una especie de familia apestada en Salamanca a partir del 36, cuando empieza la guerra civil. ¿Cómo marca la guerra y después la posguerra la juventud de la autora? La guerra fue dura para todos. Ella habla de recuerda la carestía que tenían, los problemas
También, por supuesto, políticos, un tío suyo, que se lo llevaron, que finalmente lo mataron. Ella no entendía, claro, a esa edad no entendía qué estaba pasando allí y la marcó muchísimo, ¿no? Por supuesto, su padre nunca había tenido, sus padres nunca habían tenido, nunca habían estado en política, ni siquiera habían manifestado opiniones políticas, pero veían que en el resto de personas pues eso influía muchísimo y de pronto empezaron a suceder cosas muy extrañas derivadas precisamente de algunos aspectos muy básicos, ¿no? Como pueden ser la propia forma de pensar, la propia ideología, ni siquiera, ¿no? Habían delitos de por medio, ni habían cometido bueno, actos que podían estar fuera de la ley. En cambio, claro, la guerra, de pronto, ella recuerda también cómo iban y se escondían en los bombardeos, etc., ¿no? También tiene el recuerdo de que allí en Salamanca, pues el gobierno entonces rebelde de Franco, pues tenía sus cuarteles generales, lo tuvo durante un tiempo, y recuerda haber visto alguna vez, ¿no? Pues la hija, ¿no?, de Franco, y que le llamó mucho la atención, ¿no? Como algo que en su mentalidad infantil no entendía, pero que veía reflejado en lo que los mayores estaban sufriendo y mucho, ¿no? Ya veía, sobre todo en las caras de su padre y de su madre, veía el sufrimiento de la guerra. Oye, Raúl, hablabas de lo mucho que leía, pero ¿cuándo y cómo empieza a escribir? Ella empieza a escribir también desde muy pequeña. Tenía siempre unos diarios donde le gustaba escribir sus pensamientos, que luego conservó, por supuesto, de mayor, y se convirtieron en sus cuadernos, ¿no? A partir de que su hija le regaló ese primer cuaderno, luego siguió escribiendo cuadernos y luego se publicó ese volumen tan extenso que se llama Cuadernos de Todo, ¿no? Y lo que se le iba ocurriendo lo iba escribiendo. Primero tenía una gran imaginación desbordada por las fantasías infantiles, y ellas siempre que hacían una obra de teatro, un juego, pues era la que se inventaba el guión, ¿no? Y de pronto empezó a ver las posibilidades que tenía la escritura. Recuerda en un viaje a Galicia cómo se quedó mirando el cielo. Eso lo cuento yo también en la novela biográfica, ¿no?, de ella. Sí. Que empezó a ver como letras en las nubes, ¿no? Entonces se dio cuenta que, bueno, que las posibilidades que tenía el lenguaje eran infinitas, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también desde la creación, ¿no? Por lo cual empezó a escribir cuentos, relatos, cuando era muy jovencita, no a publicar, por supuesto, ya cuando ya entra en la universidad y cuando empieza a formarse en filología hispánica, es cuando ya empieza a pensar en sus primeras publicaciones, ¿no? Lo de leer letras en las nubes, luego al final lo acaba convirtiendo en una novela, Nubosidad Variable. Exactamente. Total. De hecho, Nubosidad Variable es una de sus novelas exitosas de los años 90, igual que La Reina de las Nieves, tan exitosas que su editor Jorge Herralde llamaba a Carmen Martín Gaite la reina de la Feria del Libro de Madrid. Sí, se hinchaba a firmar eso. Sí. Yo me acuerdo. Yo la he visto. Sí, era de esas de tener somos cola. De esa época. Claro, somos de esa época. Ella y a su gorra, y a su gorrito. Su gorra, sí. Su pelo yo me acuerdo de ir con Nubosidad Variable ahí. Claro que sí. Raúl, cuéntanos por qué es tan fundamental el papel de Carmen Martín Gaite en la literatura española. Yo creo que fue una escritora todoterreno, de raza, de las que necesitaba escribir, de las que necesitaba entender la vida a través de la escritura, y la forma en que lo hizo conectó con el público del momento y con el público posterior. Tuvo muy distintas épocas y en todas las épocas tuvo esa conexión con el público por su forma de escribir, por los temas que trató, temas también muy distintos. El premio que le dieron con el Nadal, ¿no?, entre visillos, hasta los últimos premios también que recibió, hasta Caperucita en Manhattan, que ha sido un gran éxito, a pesar de que hubo una época que no eran éxitos de ventas. Las ventas vinieron después, eran éxitos de calidad literaria, de prestigio. En fin, fue una persona que sigue siendo muy influyente en su literatura como testimonio también de la época, y como una escritora que ha sabido proponer algo nuevo y distinto, que es lo que
se necesita para entrar en la historia de la literatura, ¿no? Sí, por eso es conocida como la chica rara, como también era Carmen Laforet, con quien tuvo amistad. La chica rara, por cierto, es la protagonista de Lo raro es vivir, novela de Carmen Martín Gaite. Lo raro es no leerla. Raúl Cremades, gracias por acercarnos a este personaje. Gracias a ti y a vosotros por el interés. Adiós. Adiós. Hola, me ha encantado la caracterización, la interpretación, todo. Me ha gustado muchísimo. No, muy bien, una apuesta muy arriesgada, pero muy bien llevada a cabo, la verdad. Unas fieras, la actriz me ha parecido maravillosa, la obra me ha encantado. O sea, es emocionante, es sensible, te lleva a un montón de sitios, magnífica. Pues interesante, muy bien, me ha gustado, sí. Ya, como soy fans de Carmen Martín Gaite y me ha encantado revivir todas esas textos. Somos suyos fans de Carmen Martín Gaite. Todas. Todas. Fanses. Escuchamos la reacción de las espectadoras que salían de ver Carmiña, de Mujeres que se atreven, un ciclo creado para el Teatro del Barrio por Noelia Adanes. Sí, aquí la conocéis como jefa de opinión del Diario Público y compañera de nuestras tertulias, pero hoy viene en calidad de dramaturga y experta gaiteana. Noelia, crudos días. Crudos días, carmiñóloga, me gusta. Carmiñóloga, efectivamente. Oye, ¿cómo fue enfrentarte a una obra y vida tan rica, vital e intelectualmente y condensarla en un monólogo? Bueno, fue un viajecito. Yo tiré ese monólogo primero, había una cosa que me gustaba muchísimo de ella, de su persona, que era el ritmo lento, ¿no? Que es también como se titula, pues la que seguramente es mi novela favorita de Carmen. El slow living. Era una mujer a la que le gustaba vivir muy despacio y a mí eso me parecía, desde un punto de vista teatral, un desafío interesante. O sea, que yo ahí ya encontraba un elemento guay para crear el monólogo. Otra cosa que me gustaba muchísimo era el tema del interlocutor, del que sé que también vais a hablar. Es decir, que ella pensaba que se escribía cuando no se tenía con quién hablar y un monólogo es una conversación con un público. Y el tercer elemento que a mí me gustaba o que yo encontraba que podía ser susceptible de llevar a escena era la relación de Carmen. Yo inicialmente pensé con su hermana, porque ellas eran dos hermanas solo, Ana y Carmen, y tuvieron una relación, no sé cómo describirla con una sola palabra, pero interesante y compleja. Voy a utilizarlos. ¿Por qué? Porque queremos más detalles. Salseo. Bueno, yo creo que había un foit, o sea, había una rivalidad, también había una complementariedad, había una sinergia, había posesión, había conflicto latente, a veces conflicto emergente, había muchas cosas. Pero cuando yo abordé la tarea de escribir este monólogo, Ana acababa de morir y no me parecía de recibo tocar esas cuestiones ni siquiera con el pensamiento. Y entonces pues aparté esa idea y me centré en la otra persona que yo pensaba que había sido fundamental, y eso es algo que salta a la vista de cualquiera, no es que lo pensara yo, era bastante evidente en la vida de Carmen, que era su hija Marta, que es una presencia ausente, porque Marta murió muy joven y durante muchísimo tiempo su madre no hizo otra cosa que añorarla. Entonces Marta había estado muy presente en la vida y en la creación literaria, en la existencia en todos los sentidos de Carmen, y siguió estándolo muerta, ¿no? Pues a través del recuerdo y de la invocación. Y bueno, pues entre el slow living, las relaciones, la interlocución, ahí fuimos componiendo un poco este monólogo, ¿no? Al que yo tengo que decir que le tengo un cariño especial. Sí, hablemos de esa persona especial para Martín Gaite. Claro, Noelia está hablando de Marta Sánchez Martín, a quien conocían como la Torci, que además de su hija fue confidente, consejera y amiga cuando ella se separó de Sánchez Ferlosio, filóloga y traductora. Carmen la enseñó a ser libre, pero bueno, cayó en la adicción a la heroína y murió en el 85 con apenas 29 años. Cuéntanos cómo era ella y qué huella dejó su muerte en Carmen. Bueno, yo para el tema de Marta, con quien más hablé fue con su primo Máximo Pradera, porque Máximo tenía una relación muy cercana con Marta. Tenían más o menos la misma edad, Máximo era un poco más joven y he hablado mucho con él sobre este tema. Tampoco quería entrar en la persona de Marta, o sea, todo con Carmiña fue todo muy sutil, o digamos que circunvalamos muchas cosas por respeto a su persona. Tampoco
quería hablar de la adicción de Marta ni de cómo había sucedido que los hijos de muchas familias de esa generación, familias bien vinculadas al mundo de la cultura, de familias de intelectuales, se habían encontrado con la situación de que sus hijos habían caído en la droga sin que ellos aparentemente hubieran tenido capacidad de reacción. Es decir, ¿en qué clase de libertad les educaron, ¿no? En un momento en el que a lo mejor no se entendían los riesgos de la droga como se entienden ahora. Entonces yo sabía todo eso, pero no quería llevarlo al monólogo. Lo que llevé al monólogo respecto de Marta fue la añoranza de su madre. O sea, no tratamos la figura de Marta, sino que hablamos de cómo Carmiña la añoraba, qué lugar había ocupado en su vida y sobre todo a raíz, o a partir, mejor dicho, del texto del Otoño en Poughkeepsie, ¿no? que es un texto tan maravilloso en el que ella, pues seguramente por primera y última vez, aparte de La Reina de las Nieves, que yo creo que es una novela en la que ella sobre todo habla de su hija, en ese texto más breve sí que habla de Marta, habla de lo que fue Marta y del vacío que dejó. Y esa es la Marta que aparece en el monólogo, no otra. A pesar de que sabíamos muchas cosas, preferimos no entrar ahí también por lo mismo, ¿no? Por respeto a la escritora, a la persona y también porque seguramente no hacía falta. Sí, después de la muerte de Marta se exilia en Estados Unidos. Y escribe ese precioso texto que has mencionado, que es El Otoño en Poughkeepsie, del cual se realizó hace poco en la Abadía una lectura dramatizada también en el contexto del centenario. Y estaba surgiendo enfrente de mí a través de los cristales la bola roja del sol. Y yo salía de un sueño muy confuso, en los que aparecía Enrique Lozano. No sé. Y se me vino inmediatamente a la cabeza un dibujo laberíntico que hizo él una vez cuando vivía con nosotros en Doctor Esquerdo y que titulaba así: Así es como nace el sol. Me lo regaló, lo pegué en uno de mis cuadernos de entonces y ya tendría 5 años. Debía de ser por el 61. Y esta mañana estaba tan perdida, tan necesitada de una referencia, que acudí al calendario, uno que me compré al llegar aquí, y me di cuenta de que con ese sol rojo que había visto se estaba inaugurando el otoño del año 1985, el otoño de Poughkeepsie, y que lo que había querido decir Lozano es que el sol nace de la confusión. Un libro, por cierto, que recuerda mucho al Año del Pensamiento Mágico de Joan Didion. Me he emocionado mucho escuchando a Isabel Ordaz, que fue la actriz encargada de dar voz a Martín Gaite. Noelia, ¿qué significa este texto en su obra para quien no lo conozca? En su obra, en su obra, fíjate, no sabría decirte, sí sé lo que significa en su vida. Y creo que significa algo así como una confesión íntima, ¿no? Ante sí misma, de algo que ella enclaustró la pena por Marta. O sea, primero, cuando Marta muere, Carmen se encierra literalmente. O sea, durante mucho tiempo no sale del piso y se mantiene ahí enclaustrada, ¿no? Clausurada. Cuando abre las puertas de ese piso, decide marcharse a Estados Unidos y convertirse en otra persona diferente. Yo también a veces he creído que decide convertirse en el personaje, ¿no? Ese personaje que firma libros en la Feria del Libro, con la boina, la melena y todos estos elementos, ¿no? Que la convierten, bueno, pues en esa figura tan teatral, ¿no? Un personaje que viaja con Amancio Prada, con Alberto Pérez de la Mandrágora, porque le gusta cantar, recitar, o sea, se abre a otro mundo distinto, pero yo creo que sigue encerrada, digamos que los sentimientos que provoca en ella la muerte de Marta, así como Rafael lo sacó incluso en el sepelio, porque él estaba allí muy desgarrado, mientras que Carmiña se mantenía en esa actitud suya, ¿no? Con la mano así, bueno, como una especie de efigie. En este texto lo saca. Y lo saca, que es muy difícil que las actrices lo lean sin llorar, y a mí me da un poquito de pena porque yo siempre me imagino a Carmen escribiendo eso sin llorar, porque hay una paz ahí, hay una calma que es el fruto de la elaboración, y porque yo creo que también la escritura es una forma de llanto que no necesita el llanto. No sé por qué digo yo esto, porque la actriz la habéis puesto y está fenomenal, pero a mí me da pena que ese texto se lea desde ese desgarro, porque
creo que no hace falta, porque el texto en sí tiene tanta fuerza, contiene tanta verdad, que lo único que hace falta es leerlo con la voz de Carmen, ¿no? Con ese deje suyo, con el que yo me imagino que ella lo hubiera casi recitado, ¿no? Es un texto para recitar y es muy emocionante. Has hablado ya de las dos grandes figuras de su vida, falta una tercera, un tercer interlocutor para entender el personaje de Carmen Martín Gaite, su relación más turbulenta. En la universidad entabla amistad con Ignacio Aldecoa, persona fundamental para el desarrollo de su vida y carrera, y después en Madrid le presenta al círculo literario donde conoce a quien será su marido, Rafael Sánchez Ferlosio. El matrimonio vive en un ático de la calle Doctor Esquerdo de Madrid y la convivencia es complicada. Él escribe de noche y duerme de día, no quiere calefacción en invierno porque los escritores dicen deben pasar frío. ¿Y Carmiña? Escribe entre visillos a escondidas de su marido para presentarlo al mismo premio que él había ganado 2 años antes con el Jarama. Aquella historia en la que narra la vida de las chicas de provincias se alzó con el Nadal en 1957. En una entrevista a la Estafeta Literaria especificaba que no le había enseñado esta novela Ferlosio para que no se la corrigiera. Noé, háblanos un poco de esta relación y cómo aguantaba Carmiña estas extravagancias, por decirlo un poco así, elegante. Bueno, yo creo que los dos tenían lo suyo, ¿eh? Sí, pero bueno, un poco más dominante. Supongo que los dos tenían lo suyo. Bueno, yo siempre, cuando hablo o cuando he pensado en Carmen o la he leído, he obviado la figura de su esposo. Creo que ella con Rafael, como ella decía, tuvo una relación muy constituyente, también desde un punto de vista de su autocreación como escritora, también con Benet, también con los Aldecoa, no solo con Ignacio, sino con su mujer Josefina. O sea, quiero decir, cuando yo pienso en Rafael, más que la relación sentimental o de pareja que tuvo con Carmiña, pienso en él como un elemento más de una trama literaria, ¿sí?, que es en la que se inserta Carmen Martín Gaite y su obra. De hecho, yo creo que lo que distingue a Carmen y su proyección literaria y editorial de otras mujeres de la generación del medio siglo es que ella tiene esa trama. Es decir, ella es una mujer muy bien relacionada y su matrimonio con Ferlosio es parte de eso, ¿no? Luego, en cuanto a la relación íntima, pues bueno, eran dos personas difíciles, con dos caracteres muy fuertes, que se entendieron mucho durante mucho tiempo y que a partir de cierto momento dejaron de entenderse, ¿no? Bueno, bien por ellos que supieron separarse a tiempo. O sea, quiero decir, me parece que en ese sentido es un matrimonio que está muy bien. Es un éxito. O sea, yo creo que un divorcio a tiempo siempre es un éxito en una relación de pareja. Bueno, otro éxito que algunos leerían como fracaso es que Martín Gaite rechazó en 5 ocasiones ser candidata a entrar en la Real Academia de la Lengua. Dijo, hay que saber decir no porque si no te pueden nombrar hasta ministro. Y esa aversión por la solemnidad era muy característica de ella. Para terminar, Noelia, ¿qué significa su voz dentro de la novela de las autoras que podemos leer del medio siglo, que tú has estudiado en tu ensayo Vivir el tiempo, título, por cierto, sacado de una frase de ella? Bueno, significa pues lo que he dicho hace un momento. Carmen es una autora de éxito, o sea, ella tiene muchas contemporáneas que no venden tantos libros y sobre todo que no se saben adaptar tan bien. A mí la parte de la obra de Carmen que más me gusta es pues la que produce los años 50, 60 y casi mediados de los 70. Luego me interesa desde un punto de vista literario algo menos, pero ella hizo algo que otras no supieron hacer, que fue entender el cambio, digamos, de gusto y de mercado editorial a partir de la llegada a España del realismo mágico y generar una narrativa propia, muy idiosincrática, pues con títulos como Los raros vivir, La reina de las nieves o Caperucita en Manhattan. Y como además creó ese personaje, se convirtió no solamente en una mujer que escribía libros muy buenos, sino en una escritora, en una época en la que en España pues eso gustaba bastante, ¿no? Entonces, bueno, luego tiene otro elemento muy importante, que es la versatilidad. Carmen escribe de todo. Escribe ensayo, porque recordemos que es una historiadora de formación. Ella hace una tesis sobre el proceso de Macanaz. Escribe ensayo, escribe algo de poesía. Su poesía es muy bonita. Tiene una hondura, digamos. No es extraordinaria, pero tiene hondura. Los ensayos son súper exitosos, las novelas, la nouvelle, en fin...
es que escribe de todo y escribe muy bien. Es una maestra, es una dama de las letras. Mira, con eso nos quedamos. Con otra dama de las letras, que es Noelia Danez, a la que hoy agradecemos mucho que no haya venido a hablar de estas cosas tan feas que ocurren en el mundo, sino de las cosas bonitas y hermosas que ocurren en la literatura. Noelia, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotros, bonitos y hermosos. Que paséis un buen día. Adiós, queridos. Adiós. Con la dama de las letras viajamos ahora, como hizo ella, a Nueva York, donde tiene lugar una de sus novelas más queridas por los lectores, Caperucita en Manhattan, escrita en 1990 y adaptada al teatro por Lucía Miranda. Mucha gente habla sola en el metro de Nueva York. Brothers and sisters, listen. ¿Cómo te llamas? Sara, la cesta se la llevas tú a la abuela, ¿eh? ¿La quiere usted probar? Sí, pero ¿qué dirá tu abuela? Nada. Mira, en este libro está todo muy bien explicadito. Es usted maravillosa, mi Lunati. ¿Cómo va a estar en el plano? Es una cosa muy secreta. Va a pasar algo diferente. ¿No sería miedo a la libertad? Enséñame a evitar la soledad y a no ser una señora. Cuéntame un cuento. Duerme. Cuéntame 100. Dame la mano. El cuento se llama Caperucita en Manhattan y en su adaptación teatral se estrenó en la Abadía de Madrid en febrero y ahora está de gira. Lucía Miranda es su directora. Crudos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. De hecho, creo que ahora mismo has parado los ensayos para hablar con nosotras. Sí, otros ensayos de otra cosa, vale. Pero sí, estoy aquí en una sala de ensayo. Bueno, cuéntanos, Lucía, ¿cómo es Caperucita en Manhattan la reinterpretación que hizo Carmen Martín Gaite del cuento de Charles Perrault? Pues yo creo que es una reinterpretación muy libre. El lobo, por supuesto, no se come a Caperucita, sino que Caperucita tiene buenas aliadas como la abuela o Miss Lunatic para poder andar sola por los bosques, que en este caso es la ciudad de Nueva York, ¿no? La ciudad como espacio de miedo, pero también como espacio de libertad. Y creo que Carmen en la novela creó para toda una generación, que es la nuestra, porque nosotras éramos pequeñas, yo tenía, no sé si 11, 12 años, cuando leí la novela por primera vez, una Caperucita diferente, capaz de andar sin miedo por las calles y capaz de vivir aventuras. Hola, Lucía. Hola, vosotras ya os Lucía, conocéis porque habéis hecho Nosotras ya cosas nos juntas. conocemos. De hecho, estuvimos hace muchos años en este programa presentando una adaptación de otro cuento infantil, o no tanto, que se llamaba Perdidos en Nunca Jamás. Y ya por aquella época le rondaba a Lucía la Caperucita de Martín Gaite. Y esto fue hace 12 años. O sea, que tú ya querías hacer esta obra hace mucho tiempo. Cuéntanos por qué Caperucita era una obsesión para ti, esta Caperucita. Pues yo creo que en general lo son los cuentos infantiles, ¿no? Como aquella versión que hicimos de Perdidos en Nunca Jamás, que firmabas tú. Y esta Caperucita antes estuvo a la cabeza del dragón de Valle Inclán. Tengo como una doble línea ahí. Por un lado hay una recuperación de la literatura infantil para los espacios escénicos y que pueda ser leída desde una mirada adulta. Creo que, vamos, como que hay un reclamo por mi parte como creadora de que los espacios miren a la infancia, que dejen de ser tan adultocéntricos, que se mezclen un poco en el tipo de producciones que se hacen. Y después Caperucita, lógicamente, porque ha marcado mi camino. Ha marcado mi camino como creadora. Yo lo compré en esa feria del libro de la que antes hablabais, ¿no? Donde ella era la reina. Lo leí, me emocionó. Y creo que fue un impulso. Yo me sentía un poco chica rara de provincias en Valladolid. Y sin tener unos padres como los de Sarah Allen, sí que me sentí muy identificada en esas ganas de querer salir de la ciudad en la que vivía, de mi Brooklyn, y avanzar a otros. Y creo que parte de mi camino en Nueva York y los años que viví allí tienen que ver con Caperucita en Manhattan y, en concreto, la semilla, ¿no? Lucía, en concreto, hablando de Sarah Allen y de Nueva York, ¿cómo es la carambola del destino Eso, que cuéntala, te une cuéntala. personalmente con la obra? Pues yo me fui de lectora a una universidad que hay en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama Vassar College, que es donde Carmen escribió Otoño en Poughkeepsie, porque Vassar está en Poughkeepsie.
Yo llegué allí y nada más llegar, pues los profes del Chicago Hall, del Departamento de Español, empezaron a hablarme de Carmen y de cuando Carmen fue allí y demás. Y yo llevaba debajo del brazo Caperucita en Manhattan para leerla con mis alumnos, porque yo daba conversación y lecturas y rollos así. Y entonces en una de esas clases, hablando de Caperucita en Manhattan, tengo una alumna que sabe mucho más que yo de la obra. Sabe los intríngulis que yo no sabía y que después algunos aparecen en ese Otoño en Poughkeepsie. Y la pregunto y la digo, bueno, Sara, ¿y tú por qué sabes tanto de la obra? Y me dice, porque yo soy Sara Allen. ¿Cómo que tú eres Sara Allen? Dice, yo soy Sara Brown y ella es hija de una de las mayores traductoras al inglés, John Brown, de la obra de Carmen Martín Gaite. Y entonces Sara de niña había convivido, lógicamente, con Carmen en su casa y para ella Carmen era pues la amiga de su madre. Y sabía todos los intríngulis y entonces aquella doble campanada fue como, yo tengo que hacer esta obra en algún momento, ¿no? Es como si sintiera el fantasma de Carmen, esas cosas que Carmen es muy mágica gallega en ese sentido, diciéndome, tú tienes que hacer esto. Y entonces yo he perseguido hacer esto. Wow. En este bosque que es la ciudad de Nueva York, ¿qué descubre Sara Allen sobre sí misma? ¿Qué podemos descubrir los demás? ¿Y quién es el lobo en esta versión del cuento? Pues mira, en esta versión del cuento el lobo es un ricachón, un millonario que es dueño de un edificio y de una de las mejores pastelerías de la ciudad de Manhattan. Creo que hay muchas lecturas de ese lobo. Puede ser que el lobo sea el capitalismo feroz. Puede Bien que visto. el lobo sea la heroína. En otra línea, ¿no? Y pensando lo que tiene de duelo la obra de Caperucita en Manhattan y pensando en lo que hablabais antes sobre Marta y la hija. Y luego creo que Sara lo que descubre es que no hay que tener miedo, que hay que avanzar por la vida sin miedo, que hay que arriesgarse y que hay que perder miedo a la libertad. Y creo que es parte de la enseñanza de Caperucita, que también tiene relación con Marta, con la educación que la hija de Carmen recibió y con su muerte. Claro. Bueno, y entre tú y yo, Lucia, ¿es Nueva York de alguna manera un mundo paralelo al estilo de Nunca Jamás? Yo creo que total. O sea, igual que en su día nos pasamos el tiempo pensando, ¿qué es Nunca Jamás? ¿Te acuerdas? Que no sabíamos que era Nunca Jamás. Pues aquí ha habido también un viaje de ¿qué es Nueva York? ¿Qué significa Nueva York? En este sentido es bastante fácil porque Nueva York es como la ciudad donde todo es posible. Es el ejemplo del Bosque de las Maravillas de Alicia, donde cualquier locura puede hacerse posible. Y hay gente ahora que ha ido a ver la versión y me dice, pero es que es imposible que en un día, esto es súper de novela, te encuentres con una mendiga y con un ricachón y yo les digo, es que no habéis es una vivido en Nueva novela. York. Aparte de eso. Bueno, y además Martín Gaite decía, en la ¿No es una ciudad... novela? Ay, perdón. Digo que Martín Gaite No, dale, escribió, dale. en la ciudad los sueños son tan reales como los edificios que los rodean, ¿no? Que, pues eso. Por cierto, la Feria del Libro de este año está dedicada a Nueva York. Y seguro que el fantasma más de Martín literario, Gaite está hombre, por ahí tiene que rondando, estar vigilando. firmando, Y el lobo firmando feroz. libros. Oye, ¿y dónde podemos ver la obra ahora mismo, Lucía? Pues tiene una gira muy amplia, dentro de poco en el Lava de Valladolid, en Salamanca, también estamos en Avilés, también estamos en Vitoria, el otoño en Murcia, volvemos a Madrid en diciembre, Qué al bien. Teatro de la Abadía, y hay larga gira, lo podéis ver en la web de la Abadía. Una larga gira con 4 actrices, Carolina Yuste, Miriam Montilla, Mamen García y Carmen Navarro, dirigidas por Lucía Miranda. Muchísimas gracias por acercarnos al fantasioso y fantástico mundo de Carmen Martín Gaite. A vosotros, muchas gracias. Y nosotras también tenemos mundos fantásticos que contaros. Él siempre decía que los hombres son como los árboles, que son desde algún sitio, y su sitio era San Sebastián. Defiendo con una frase en euskera que era un plazaguizón, que era un hombre de plaza. Chillida es uno de los pilares de la escultura del siglo XX, junto con los grandes, ¿no? Con Brancusi, Giacometti. Nuestra idea es comprender en su totalidad a Eduardo Chillida. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Bueno, yo lo que os aconsejo es que busquéis El aire de Eduardo Chillida. ¿El aire de Chillida? Lo profundo es el aire. La realidad me inventa. Soy su leyenda. Salve.
Nacional 1, el viaje de Chillida. Y hablando de refugios ante la adversidad, hoy tenemos con nosotros a esa mujer que nos saca de todos nuestros dolores existenciales. Consultorio sentimental de la lectora Francis. Me encanta la transformación, es que me encanta cómo se transforma la caidita de ojos, esa sonrisa irresistible. Le crecen las pestañas. Lectora Francis, crudos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Javier? Vale, es que además esa voz, bueno, que me fascina, que me embauca, me hipnotiza. Dichosos los ojos y los oídos. ¿Cómo está usted? Pues deseando ayudar a nuestros apesadumbrados oyentes, que hace mucho tiempo que no vengo a visitarte, corazón. Efectivamente. Querida lectora Francis, oye, mira, no sé lo que me pasa, pero desde que he cumplido 50 solo pienso en el adulterio. Pero como te lo digo, y no es que lo piense como en el sentido de ponerle los cuernos a mi marido, ¿no? ¿sabes? Sino que lo pienso así, con esa palabra. Oye, que pienso en ser adúltera. ¿Qué me recomendarías tú? Es que es una palabra como que apetece, ¿no? Como que queda, identidad. Como que queda Sí. mejor decir, quiero ser una mujer adulta, Sí. ¿no? Es como más Cincuentona y literario. adúltera. De pensamiento, aunque sea. Pues mira, yo para empezar te recomiendo lo que te haga feliz, amiga. Y en las palabras que tú quieras. Hombre. Si tú quieres ser mujer adúltera, que suena muy literario, pues fenomenal. Y además, oye, qué casualidad, Sí. porque justo resulta que Carmen Martín Gaite Anda. escribió un libro donde justo hablaba de esto, del adulterio. Ah. Su ensayo Usos amorosos del 18 en España, escrito en 1972 y que puedes encontrar en Anagrama, habla de una especie de adulterio galante que se puso de moda en España con el nombre de cortejo a mediados del siglo XVIII y que hizo furor entre las damas de la alta sociedad. Voy a citar sus propias palabras. Decía que se trataba de que las señoras casadas, que hasta finales del siglo precedente habían aceptado o fingido aceptar, sin apenas asomos de rebeldía, el código del honor matrimonial que hoy enorgullecía al país, podían ahora tener un amigo cuya función era la de asistir a su tocador, darles consejos de belleza, acompañarlas al teatro y a la iglesia, traerles regalos y conversar con ellas. Es decir, hacerles caso. Que ya va siendo hora. Básicamente. Eso que no hacían sus Mirarlas maridos. a la cara. Hablar con ellas. Exacto, exacto. Darles algo de mimo. Un poco de mimo, un poco de amorcito, claro. un poco de Adulterio. picardía. Una amistad con derecho a roce. Bueno, y en este libro fascinante, además, Martín Gaite estudia el comportamiento femenino a través de tipos o actitudes como el abate, que era un clérigo frívolo y ligón. Queremos tener un abate en nuestra vida. Un abate, pon un abate. El majismo, que Claro. era el afán de diversión de las clases altas. Y luego tiene apreciaciones léxicas como el chischisbeo, que era un galán que te rondaba. Míralo. Y al que no te follabas, básicamente. Vale. Pero casi. Pero casi. Luego habla de recato, Oh. despejo, petimetre, que era esta compostura. Sí, el rígida. petimetre. Habla de la palabra mono, de alguien que nos parecía mono. En fin, una maravilla. Sí, porque hay mezclados de sus pasiones, la historia y la literatura. Sí, de hecho este libro surge de Y su el tesis lenguaje. doctoral que ha mencionado antes Noelia, que era el proceso de Macanaz. Encontró esto y dijo, voy a escribir Quería sobre más, esto. ¿no? Sí. Y así que, amiga, si a ti te gusta cómo suena lo de ser una mujer adúltera, Pues ole pa'lante. tú, y este es tu libro. Y por cierto, la dedicatoria de usos amorosos del 18 en España es para su entonces ex marido y dice, para Rafael, que me enseñó a evitar la soledad y a no ser una señora. Vámonos. Me encanta. ¿Ves cómo era un éxito su matrimonio? En el fracaso. Sí, ¿qué quieres que te diga? Maravilloso. En fin, muchas gracias, lectora Francis. Hoy me voy a ir sin cantar, si no te importa, porque tengo muchos corazones que curar. Sí, Tiene otros mucho niños trabajo. y niñas la necesitan. Exactamente. Cojas el paraguas y salga volando. Y nosotras a lo nuestro. Martín Gaite fue la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nacional de Literatura en 1978 con El cuarto de atrás. Las palabras bailan y se alejan. Es como leer sin gafas la letra menuda. Entonces, ¿qué hago? Pues nada, si he perdido las gafas, haré dibujos sencillos sobre la arena de la playa. Me voy a figurar que estoy trazando rayas con un palito, con la C de mi nombre. 3 cosas con la C. Una casa, un cuarto y una cama. La lava de mis insomnios plagada de futuro. Es inútil, no me duermo.
Escuchábamos la voz de Emma Suárez en la adaptación teatral de esta novela dirigida por Raquel Camacho y con dramaturgia de María Folguera, a la que le hemos pedido que nos resuma su pasión y el porqué de su trabajo sobre la escritora. Es fascinante trabajar sobre el mundo de Carmen Martín Gaite, sobre, en este caso, El cuarto de atrás, ¿no? Que para mí es una de sus obras maestras, porque ella, algo que me fascina es cómo no abandona los temas, ¿no? Pero los aborda de distintas formas, prueba géneros literarios, ella es tremendamente versátil, ¿no? Como pensadora. Y en El cuarto de atrás están esos temas que siempre le importaron, como son la filosofía de la temporalidad, el diálogo, ¿no? A través de los tiempos, y sobre todo el difícil equilibrio entre el miedo a perderse, a extraviarse, y el deseo de hacerlo, ¿no? El miedo al bosque, al laberinto, y el afirmar que la literatura no es un refugio. Para nosotras esta producción ha sido una magnífica manera, ¿no? De llevar a escena el pensamiento gaitiano, que por otro lado siempre tuvo algo de teatral y de ganas de subirse a las tablas. Es una página muy escénica. Este cuarto de atrás de Folguera y Camacho está de gira en abril y mayo en Santiago de Compostela, lo podéis ver, Vitoria, Málaga y Logroño. Buscad las fechas y no os la perdáis. Un pensamiento tan versátil y tan teatral que sus novelas se han llevado y se siguen llevando, como estamos contando, al teatro. ¿Puedes cantar? Creo que sí voy a cantar. Pero usted dijo que no iba a cantar. Que seguía aquí, no se ha ido. Bueno, hagamos que no es la lectora Francis, sino que es Silvia. Se está robando el show. Silvia, una puedes vez más. cantar. Ay, cómo es Morrissey. Hablábamos al principio con Noelia Dane, de las potentes semillas que Martín Gaite ha dejado en nuestro panorama cultural contemporáneo. Desde hace 25 años, la Gaite no solo no ha perdido vigencia ni presencia dentro del canon, sino que se ha convertido en una figura fundacional para muchas autoras y autores posteriores, incluso a la fecha de su muerte o prácticamente. Eso es. Autores que no llegaban a los 10 años en el momento de su muerte se declaran hoy deudores, seguidores, devotos. Es el caso, por ejemplo, de Millanes Rivas y su Paisaje Nacional, maravillosa novela publicada por Alianza, o El fenómeno editorial, que ya estuvo con nosotras, David Uclés, quien recientemente fue a dejarle una boina en su tumba del Boalo, el pueblo en el que Carmen veraneó durante muchísimos años y donde ahora está su casa museo. O Marta Jiménez Serrano, quien se ha referido a Gaite múltiples veces en sus columnas. Carmen, mira, es una autora seguida, adorada, con algo de ícona pop. Ícona. Y entre este grupo destaca nuestra próxima invitada, Andrea Toribio, seguidora, fan, epígono. Epígono. Wow, ¿cómo epígona, ¿cómo se dice? Ojalá fuera eso. No, yo os lo agradezco y me encanta estar aquí con vosotros hoy. Ser el epígono de una ícona tiene que ser la bomba. Claro, o sea. A ver, en realidad soy como Martín Gaite Bot en Twitter, ¿no? Lo has fundado tú esa Bueno, Bueno, pues la verdad. Andrea nos trae su maravilloso Niños del Futuro. 2 de enero. Porque cuando todo sucede entre los signos, la realidad se vuelve anecdótica. Es improbable hallar evidencias, no hay olores, sabores, tacto. Iñaki Uriarte dice que escribir es analgésico. Yo lo encuentro comprometedor, porque hace que se confirme en la escritura, sí, en la escritura, que se posee una cosmovisión, un criterio. Es decir, la escritura provoca o hace que tengamos pensamientos sobre todo o sobre nada. Vivimos bajo la lluvia. La letra nos pide más letra. Y no hay forma humana de hacer que pare. Es un canto esquizofrénico. Bernhard también lo sabe, y creo que por eso me molesta leerle, porque escribe para deshacerse del canto, o del cantor. A CMG no le gusta Bernhard. CMG, obviamente, es que ya sabemos. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, qué sorpresa. Para que no lo haya pillado. A ver, yo en una primera lectura no me di cuenta, ¿sabes? ¿Ves? Es que Y en minúscula. En minúscula. Todo el ya diario despistado. En Niños del Futuro, ese diario ficcional editado por Navaja Suiza, solo hay que leer 20 páginas para que aparezca CMG, Carmen Martín Gaite. ¿Cuánto le debe Niños del Futuro a Cuadernos de Todo?
Bueno, sorprendida de que sea la página 20 y no en la primera. Te ha parecido mucho. Para gente lenta Sí. como nosotros. No, yo también soy de ritmo lento, así que, bueno, pues yo creo que Como le debe ella. todo, ¿no? Claro. Sí, exacto. Creo que le debe todo porque al final ella en Cuadernos de Todo propone una autoría femenina que permite la libertad expresiva, es decir, tú puedes querer comunicarte con los demás y hacerlo a través de un medio no convencional que encima no está inserto en ningún género literario y aún así que sea válido, ¿no? O sea, tú puedes mostrar tu taller literario donde exploras tu autoría y lo que quieres hacer con la escritura sin tener que rendirle cuentas a nadie más allá de a ti misma. Entonces, tengo la sensación de que lo que ella nos proponía en Cuadernos de Todo era precisamente eso, ¿no? Que nos lanzásemos a escribir en libertad y que todo lo que allí pudiésemos utilizar pues no es otra cosa que nuestros materiales para mirar, ¿no? Y eso es lo que me gustaba. Esa es la mano que te tiende Martín Gaite en Cuadernos de Todo. Qué bonito. Qué guay. Andrea, tú además has investigado fuertemente toda la obra duro, de como dicen los jóvenes ahora. Le has dado duro, Hard, Carmen. party Duro. hard. Y bueno, dedicaste tu tesina al cuento de nunca acabar, que tú siempre dices que para ti es el centro de su obra. Cuéntanos un poco por qué. Bueno, para quien no conozca el cuento de nunca acabar, para mí es la obra clave de Martín Gaite porque allí es donde ella efectúa una primera lectura general de todos sus cuadernos de todo. Es una puesta en limpio de lo que ya llevaba escrito desde que se arrancó a escribir esos primeros cuadernos y digamos que el primero de la dinastía es el que comentaba Raúl antes, ¿no? O sea, el que tiene conciencia de cuaderno como tal, porque es verdad que él también comentaba que había cuadernos anteriores, pero no dejaba de ser un poco como una cosa más escolar. Cuando ella aterriza su conciencia como escritora y ella ya sabe que eso va a ser, pues como todas tenemos nuestro proyecto neurótico, ahí es donde empieza la historia, ¿no? Y ella, o sea, a ver si lo digo bien, el cuento de nunca acabar sería una primera edición de Cuadernos de Todo, que creo que esto es lo más importante. Hecho por la autora. Claro, ¿y qué significa, para que lo entendamos, Cuadernos de Todo? Para quien no sepa aún qué es y qué te cautivó a ti tanto como para plantearte hacer una tesis, porque has hecho una tesis sobre esto. Bueno, una tesina, pero es verdad que me pasé un poco porque salieron como 200 páginas en el verano. Una tesina larga. Está camino de la tesis, ¿no? Yo pensé, si esto fuera Nueva York, esto sería una tesis, porque además allí hacen las tesis muchísimo más En Nueva breves. York todo es mejor. Exacto, se enrollan mucho menos. Y en la mejor academia, pagado. En la Academia Norteamericana saben que tú tienes un X tiempo y que si lo dices en ese momento ya está. Bueno, yo creo que es muy importante porque es un ensayo al final sobre cómo narrar y cómo narrarse, ¿no? Además, cuando se produce la publicación del cuento de nunca acabar, tenemos que tener en cuenta que España acaba de salir de una dictadura y que el lector español estaba, como diría Ortega y Gasset, invertebrado. Es decir, no había un proyecto como tal, o sea, había gente leyendo de extraperlo libros de Carlos Marx. Entonces, sí que había que ofrecerle una mano y ella siempre tuvo muy claro dónde estaban los lectores en relación a su obra, porque al final, para ella los lectores definen la autoría de alguien, defienden la legitimidad de una persona a poder escribir y hacerlo públicamente. Entonces, ella propone sencillamente un proyecto lector para el ciudadano español y para el ciudadano del mundo. Es decir, cómo quieres formarte tú y cómo de libre quieres ser de cara a los libros que quieras escribir y que quieras leer. Y para quien no conozca los cuadernos de todo, que eran muy especiales, ¿no? Estos que inaugura con ese cuaderno que le regala a su hija Marta, ¿qué son o cómo son? Pues los cuadernos de todo, dicho así muy rápidamente, son la trastienda de la escritora. Es decir, es un taller literario, que eso es lo más importante. Ahí podemos ver pues las cosas que le interesaban, por eso yo decía, qué bien que no te guste Berjar, porque yo lo odio y me encanta que tú también, y creo que no hay pegamento más fuerte que un odio compartido. Totalmente. Y creo que ahí realmente podemos ver lo que es la trayectoria que creo que Noelia lo comentaba, de una dama de las letras. Martín Gaite fue una de las grandes intelectuales del siglo XX en España, y creo que en ese aspecto, no sé si pionera, porque creo que, o sea, las mujeres de la República también fueron grandísimas intelectuales, y bueno, hace poco acaba de publicarse también la biografía de Rosa Chacel, que es otra gran intelectual. Quiero decir, puede o no interesarte su obra, pero son mujeres que contemplaban la vida desde un punto de vista muy analítico y sabiendo que estaban asistiendo continuamente a acontecimientos culturales que querían interpretar, ¿no? Entonces sí, Martín Gaite es eso, o sea, los cuadernos de todo es la suerte de poder asomarnos a una ventana para ver cuál es el devenir del pensamiento de una intelectual, ¿no? Está muy bien que hayas utilizado la imagen de la ventana, porque se decía a sí misma ventanera. Hombre, toda su obra, ¿no? En torno a una ventana, sí. ¿Y por qué crees, Andrea, que Gaite sigue interlocutando con los autores nacidos en los 90, como es tu caso? ¿Por qué ella y no otras autoras?
Pues porque creo que no hay una barrera. Te tiende la mano continuamente y creo que hace esta cosa tan guay que es, bueno, creo que es falso un poco, o estamos empezando a ponerlo encima de la mesa y me parece bastante interesante, que no tienes por qué identificarte con aquellas novelas que lees, las historias que te cuentan no tienen por qué contarte parte de tu biografía, porque para eso sinceramente coge tu WhatsApp y empieza a leer tus conversaciones, pero sí que creo que te ofrece distintos modelos de ser humano y distintos modelos de ciudadanía con las que poder conversar, y el hecho de que alguien genere un espacio en el que poder hablar con alguien sin tener que imponerte y sin tener que dudar de lo que te está contando, creo que ya es de una generosidad lo suficientemente grande como para uno sentirse acogido mientras está leyendo algo, ¿no? Y de hecho en tu Niños del Futuro, que es un diario de 7 años de tu primera juventud, que comienza cuando tienes 23, Gaite aparece casi como una compañera de teoría y de práctica de escribir. Y te diría que hay una interlocutora. Hemos empezado hablando con Noelia de que ella busca las interlocutoras de Carmen, y yo creo que para ti lo es. Así que puedes confesarnos aquí en la intimidad ¿cuántas veces hablas con ella? Pues mucho. Parece una tontería, pero... Escuchamos pero no juzgamos. Exacto, muchas gracias. Mucho, porque creo que hay una cosa que igual os sucede a vosotros también, o a muchas personas que nos puedan estar escuchando. Como ya tiene un léxico muy propio, hay expresiones que se te pegan, como cuando se te pegan expresiones de amigos. Pues por ejemplo, yo cuando estoy en un batiburrillo de trabajo siempre pienso, a ver, Andrea, cosa por cosa, ¿no? Y eso es un mantra que ya tenía mucho. O cuando me está dando un turras así, una buena... paliza. Exacto, no solicitada, sí. Pues pienso, señor, usted me está hablando con ideas, pero no con manzanas, ¿no? Que es lo que quiero. Es decir, que cuéntame cosas que yo pueda comprender, no porque yo no pueda acceder a lo que me estés contando, sino porque te estás perdiendo en unas abstracciones que va a ser imposible seguirte. Pues yo creo que es esto, ¿no? Como la incorporación de términos que utilizaba ella para, pues, pequeños ahorros cognitivos. De hecho, Niños del Futuro está lleno de aforismos para subrayar, y uno que nos encanta dice: las relaciones de amistad entre mujeres me parecen la cosa más hermosa y más salvaje del mundo. Y ese es uno de los motores de parte de la obra de Martín Gaite, ¿no? La amistad entre mujeres. Sí, totalmente. El otro día precisamente estaba viendo, bueno, igual, no sé, igual es demasiado mainstream, pero a mí es una cosa que me tiene loca, que es La amiga estupenda, que han vuelto a poner la tercera y la cuarta temporada. No, estamos todas nos ahí, encanta. todas dentrísimo. O sea, además es que creo que todos los tipos de ser humano están ahí recogidos. Totalmente. O sea, no hay otra ventana por la que mirar que no estén todos y digas, es que lo sabía. Pues sí, me parece que justo precisamente en uno de los últimos capítulos de la serie decían algo así, como que las relaciones de amistad era la cosa más tierna y más tenebrosa del mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, realmente creo que Martín Gaite, más allá de... porque es verdad que cuando ya se están escribiendo, las escritoras de los años 50, incluida Ana María Matute, Josefina Aldecoa, cuando ponen sobre la mesa relaciones entre mujeres, siempre hay una sospecha que proviene además no de la mirada de los hombres, sino de la mirada de otras mujeres que piensan que ahí hay algo romántico. Hay algo, sí. Pero no, es que sencillamente las relaciones de mujeres son una cosa nebulosa, voy a decir una palabra que me horroriza, pero la voy a decir igualmente, fluida, y hay un montón de capas de pensamiento y hay un montón de capas de conexiones que por supuesto también se tienen con los hombres, pero de otra manera. O sea, hay otros vasos comunicantes, digamos. Y yo creo que ella lo hace muy bien en sus libros. Oye, y para terminar, Andrea, nos ha chivado un pajarito que está escribiendo un ensayo. Si no me muero antes. En el intento. En el intento. Y te has metido en un jardín muy gordo. Un jardinazo, que es sí. Carmen Martín Gaite y el feminismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Porque ella misma, bueno, no sé, nunca se autodefinió como tal. Cuéntanos, por favor, algún highlight, algún espinoso jardín. Eso es espinoso, pero bueno, yo creo que saldremos con un ramo de flores de allí. Bueno, simplemente escuchando, que seguro que habéis tenido oportunidad de verlo, estas maravillosas entrevistas que tiene están en YouTube, las de A Fondo, las de Serrano Soler. Sí. Pues él le preguntaba abiertamente le decía, ¿es usted o no es feminista? Claro, tenemos que tener en cuenta que el feminismo durante la dictadura fue una postura antifranquista, y es verdad que, quiero decir, que entraba dentro del espectro del antifranquismo. Quien militaba en el feminismo era abiertamente antifranquista. Entonces creo que es importante no tanto decir si Martín Gaite era no feminista, sino explicar en su contexto qué significaba el feminismo, que eso yo creo que es donde está realmente el meollo.
y no es que ella no se quiera adscribir a la corriente feminista, porque, o sea, es una persona que se pone a leer El cuarto propio de Virginia Woolf y alucina. O es una persona que ha dedicado prácticamente todas sus novelas a contemplar a la mujer española a lo largo de las décadas. No es posible decir que no es feminista. Ahora, no es posible, o sea, tenemos que tener cuidado con la afirmación de feminismo y en qué contexto. Creo que el reto es la contextualización del feminismo dentro de su autoría y dentro de un contexto peninsular, ¿no? Como español, en la historiografía española. Bueno, pues cuando salgas de ese jardín, te volvemos a invitar para que nos lo cuentes. Pues si me traéis las herramientas, yo agradecía porque ya se está oxidando un poco el asunto. Saldrá el siglo XXI y Niños del futuro en Navaja Suiza. Por favor, leedlo porque es una maravilla. Andrea Toribio, Chica Rara, muchísimas gracias por haber venido. Oye, me ha gustado el apelativo. Muchas gracias. Y Silvia Herrero de Tejada, Silvia Nanclares, Tomo y Lomo, Chicas Raras. También, Qué gozada, yo no quiero salir de aquí. No. Es que esto es te puedes quedar a vivir en este programa. Hacemos un 24 horas como lo del Quijote. Un telemaratón de Carmen Martingaite, lo veo. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny, so carry on. Y a vosotros, a vosotras, queridas oyentes, carry on, seguid hacia adelante, continuad siendo ese enorme grupo de gente rara que hace posible la República Independiente de la radio. Gente rara y maravillosa como esta familia que han venido al completo. Fíjate, ¿eh? Padre, madre y 2 hijos. Maravillosa. ¿La habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Os ha gustado? Estaban súper metidos. Se tiene que ir fuerte. ¿Os ha gustado? Sí, muy bien. Pues a nosotros nos gusta que vengáis aquí como esta familia maravillosa a vernos en directo a la República Independiente. Tenéis que escribir a productores@carnecruda.es y Celtia os da cita. Y también nos gustaría que vinierais a un programa muy especial. El próximo 24 de abril estaremos en Valencia junto a Médicos del Mundo haciendo un programón sobre cómo acabar con las masculinidades tóxicas. Jardinaco, eso sí que es un jardinaco. Sí, con un plantel tremendo que os desvelaremos próximamente. Y mañana volvemos. Hasta entonces. Salud y república. Y literatura. Y que la radio os acompañe. ¡Viva la gaite! ¡Viva Carmiña! ¡Qué bonito nos ha quedado!